Hola chicos, buenas tardes para los que van ingresando. En lo que ingresan más compañeros, recuerden que si tienen dudas acerca de la hoja de ruta, podemos hacérselas ahorita al inicio de la clase a Luris, ¿vale? Para que vayan pensando ahí en lo que puede que no esté como tan claro, ¿listo? Buenas tardes a todos y a todas. Hola Luris, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos que veo por allí. ¿Cómo va todo? Espero que bien. Mm, Hola Luris. Luris le comentaba a los chicos que si quieres, si estás de acuerdo, podemos dejar unos 5 minuticos al inicio de la clase ¿para qué? Para resolver dudas de la hoja de ruta. No sé si te parezca. ok, ok. Bueno, pues aquí estoy para resolver esas dudas. Chicos, aquí me preguntan de las clases. Las clases están subidas en YouTube hasta el día jueves, porque es que hay un problema con YouTube, no me ha dejado subir el video del viernes, entonces ese es el único que no está subido, pero pueden encontrar el del martes, miércoles y jueves, ¿vale? En el canal de YouTube. De igual forma, recuerden que es preferible ingresar por plataforma, ¿listo? Y para los que tengan dudas de la hoja de ruta, porfa, si quieren levantan la mano o las escriben ahí en el chat o algo que no les haya quedado muy claro para que Luis se las pueda resolver, ¿vale? Pues parece que no hay ninguna hasta el momento. Ah, ok. Luz, voy a pedirle el favor a Nicolás, pues es que plataforma admite únicamente PDF. Entonces, eh, pues sería como que se la enviaran al grupo de WhatsApp. Voy a pedirle el favor a Nicolás a ver si se puede, que se las hiciera llegar en archivo Word pues al grupo de WhatsApp. Entonces, Luis, ¿tú me podrías enviar el archivo en formato Word a mi correo, porfa? Para yo reenviárselo a él. Claro que sí. Eh, En este momento. Camila, sí, lo que te digo, la sesión del viernes no se ha subido porque no sé, no quiere subir, no sé, hay como un problema, pero están todas las sesiones de la semana pasada, ¿listo? Mira, aquí de Cualquier hecho las cosa me tengo abiertas. avisas, Valentina, por si es con respecto a algunas imágenes de pronto o algo así. No sé. ¿Será por eso? No es que ni siquiera, es que yo lo subo y él se toma un tiempo como cargando, pero es que inicia a subirlo ya hace bastante tiempo y no se mueve 10%, entonces no sé qué pasa. Oh my god. Entiendo. Lida, ¿qué no has podido? ¿Qué duda tienes? Y sí, Camila, están en él.
Canal de YouTube, Gestor Académico Web. Están, lo que te digo, las de la semana pasada. Hasta el jueves porque el viernes no se ha podido subir. Mira, si quieres aquí te envío un link. Porque sí están. Mía, pues Mía Charmel, confírmame si al pasarlo el PDF a Word por I Love PDF se deja editar. Porque si se deja editar, claro, lo puedes hacer así. Ah, ok, entonces para los que no saben cómo convertirla a Word, pueden usar esta página y los PDFs, lo voy a enviar ahí por el chat. Y pues con esta la pasan a Word para que ya les quede más fácil editar. La hoja de ruta. Hay una pestaña, tú ingresas a la qué, a la plataforma, ingresas al módulo de lenguaje y ahí pues aparece tu nombre, aparece las cuepas, el liga y ahí abajito en el primer botón aparece gestión de proyectos. Ahí en gestión de proyectos lo abres y ahí está el archivo. Querida, acabo de enviarte la hoja de ruta en Word por si Ok. puedes reenviarla a los estudiantes y que coloquen su correo en el chat. Bueno, no sé. Ah, sí, sí, mejor. Chicos, si quieren a los que desean que les entreguemos los dos archivos que en la plataforma es la misma hoja de ruta. Hay dos archivos. En plataforma creo que solo deja subir un archivo. Voy a mirar en este momento. ¿Tú eres sexto o séptimo, Lady Alfonso? Chicos, porfa, los que quieran que les envíe el formato Word, me envían por aquí por el chat su correo para reenviárselos. Bueno, creo que ya pasaron los 5 minutos. Ujú. Para finalizar, recuerden que si hay dos hojas de ruta, deben hacer únicamente la que diga segundo semestre de 2020. ¿Listo? Para ya darle plazo a Luis iniciar la clase. Listo, Luis, qué pena contigo. Tranqui. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Somos 28 personas conectadas en este momento. Por favor, para comunicarnos de la mejor manera, acuérdense, uno para sí, punto para no. Entonces, queremos saber cómo está el audio. Uno para sí, punto para no. ¿Está bien o no está bien? Ok, Aquí dicen que sí. listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que, según lo que tengo entendido, ustedes lo trataron el día sábado, ¿sí? Entonces, si hay cosas por complementar a esta información que vamos a brindar el día de hoy, listo, Gabriela. Pues vamos a complementar, ¿listo? Porque sé que estuvieron pues en una charla respecto a lenguaje oral, ¿verdad? Sí. Listo. Pues sí, fue más como teoría. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a complementar esto que ustedes hablaron ese día, ¿listo? No sé muy bien como tal, igual vamos a tomarlo desde la lingüística, ¿listo? Acuérdense que la primera sesión de clase que tuvimos, hablamos de los lenguajes verbales y que dentro del lenguaje verbal está el lenguaje escrito y el lenguaje oral, que son los lenguajes naturales, ¿listo? Que naturales a quién? Pues al humano, ¿ok? Entonces, Luis, um, disculpa, es que no me llegó tu correo.
¿Seguro? Sí, no. Ya le he dado aquí 3 veces cargar y no. De pronto lo empecé a trabar el No, día. revisa. No, es que no. No, no, no. No, porque el Te lo correo pasado envié sí me aquí. llegó de una, el de. Sí, por eso lo envié a ese mismo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, espérame, ya revisamos. ¿Listo? Bueno, si quieres al finalizar la clase, no, no te Listo. preocupes. Ok. Entonces, bienvenidos a su clase, a su quinta sesión de clase de lenguaje, ¿ok? Y para el día de hoy, bueno, de nuevo, su profesora Luis Munar, recordemos que tenemos un comando, tenemos unos pactos de convivencia en los que si es posible tener la cámara en on, súper, silenciar pues el micrófono cuando no se esté participando, cuando ingreses pues anotar tu nombre para, para, para colaborar con Valentina, participación activa y participación pues en las actividades, no solamente en los paddles. Acordémonos que uno para sí y punto para no. ¿Listo? Ok. Necesito que en lo que vamos a hacer a continuación, ¿cierto? Bueno, primero vamos a revisar algunos conocimientos de la anterior sesión. Entonces, ¿alguien me puede, por favor, ilustrar en cuál es la diferencia entre prehistoria e historia, acordándonos de la anterior sesión? ¿Cuál es la diferencia entre prehistoria e historia? ¿Por qué se llama una así? ¿Por qué denominamos la otra de esa manera? Chicos, levanten la mano. Recuerden si desean participar. O si no, pues creo que fue. La historia es como que lo que aconteció desde que existen las civilizaciones. O sea, creo que el cambio lo marca es la escritura, ¿no? Hilberto, si quieres activas tu micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Vale. Hola, ¿Me escuchas? Hilberto. Sí, perfecto. Bueno, la prehistoria, pues más que todo entendí o comprendí de que la prehistoria se basaba básicamente en lo que era lo de los pictogramas y todo lo que nuestros antepasados hacían, como induciendo a crear una especie de, ¿cómo te digo yo? De lenguaje basado en algunos dibujos o cosas. ¿Sí? Con los cuales se comunicaba con otras tribus o con otra gente. Y la historia, pues ya es básicamente desde cuando se empezó a crear lo que fue un alfabeto, ¿cierto? Que fue lo de los egipcios y todo eso, si no estoy mal. Sí, señor. A partir de ¿Algo así? esos signos de la escritura cuneiforme. Ok, profe. Listo. Y ya después creo que el primer alfabeto que tú me dijiste, que nos dijiste fue el alfabeto egipcio, que se hacía recuerdo que era lo del ojo, que empezaba un ojito y después terminaba, iba siguiendo hasta que se volvía la O completamente, ¿sí? Ujú. Exacto, la Ok. evolución, la transformación de los grafemas. Muy bien, Edilberto. Listo. Ya con esta intervención que ha hecho Edilberto, pues efectivamente ha resuelto esta duda que teníamos, ¿no? Um, ahora bien, Luis, dime. espérame un segundo, voy a mutearlos a todos. Si quieres, ya activa tu micrófono. Listo. Ok. Ahora bien, ¿qué importancia entonces tiene la escritura en la humanidad? En, en pocas palabras, ¿qué importancia tiene la escritura en la humanidad? Pues es la que ha marcado como o sea, es el único registro que existe, ¿no? De lo que fue antes.
Entonces, importante porque, bueno, aquí Mía dice poder comunicarse, yo diría, pues poder datar las cosas, no sé, en base a esa escritura hace cuántos años, no sé, esa civilización puede haber estado ahí. Ya que el índice su importancia radica en el desarrollo de la humanidad a través de los años. Excelente, muy bien. Todo está dicho. Ya están despejadas estas dudas. Efectivamente, lo que ustedes han dicho, tanto Valentina, Hilberto, la compañera que nos envió su mensaje a través del chat, eh, dicen y efectivamente que es lo que puede registrar, la escritura es la que registra la historia de la humanidad y que esa evolución pues de los grafemas tiene que ver con la historia de la humanidad y cuando hacíamos dibujitos en las cuevas era la prehistoria, ¿listo? El hombre primitivo, ¿listo? Ok. Efectivamente por acá me decían, unas antes, otras después, unas antes de 3000 años antes de Cristo y otras después de 3000 años antes de Cristo, ¿listo? Más o menos, ¿no? Estimado, un aproximado. Ok, ya para la sesión, esta quinta sesión, vamos a hacer un ejercicio un poco pragmático. Entonces, para los que pueden, ¿cierto? Vamos a levantarnos de donde estemos, vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer este pequeño calentamiento de la voz. ¿A partir de qué? De la respiración diafragmática. Cuando hablamos del diafragma, hablamos de esta parte de nuestro cuerpo, que es superior al abdomen. ¿Listo? Cuando nos dicen tome respiración, tome, inspire aire, ¿cierto? Erróneamente lo que hacemos es subir el pecho, entonces, ¿cierto? Tratando de llenar, se supone, los pulmones de esa manera, pero al ser más conscientes de la respiración, ¿cierto? Hacemos una respiración diafragmática. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esa respiración diafragmática? Lo pueden hacer de pie, que sería como lo ideal, o lo pueden hacer pues sentaditos allí, o como estén. Lo primero hay que hacer, inhalar profundo y ese aire va a ir a nuestro diafragma. O sea que lo que se va a llenar, ¿cierto? Pasa por nuestros pulmones y lo que se va a llenar es el estómago, ¿listo? El estómago. Cuando se llene el estómago, vamos a retenerlo allí unos minutitos, ¿sí? Unos segundos. Luego vamos a desinflarlo para poder expulsar por la boca. Inhalamos por la nariz y expulsamos por la boca, ¿cierto? Lento y profundo, soltando la tensión de los hombros, el aire. ¿Listo? Entonces, inhalamos por la nariz, llenamos nuestro estómago y luego lo tenemos allí unos segundos y lo expulsamos por la boca. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Listo? Bueno, acá no se me nota mucho la inflada, pero bueno. Listo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Me voy a acomodar aquí como de medio lado. Listo. Entonces, empezamos. Vamos a durar 5 segundos con el estómago llenito de aire. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, inhalamos. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo una segunda vez. ¿Listo? Inhalamos y llenamos la barriguita de aire. ¿Ok? Va. Listo, muy bien. Entonces, esta es una respiración diafragmática, ¿listo? Aparte de que nos va a calentar la voz, ¿cierto? Y aparte hay otros ejercicios para ello. Entonces, tratemos de hacerlo si podemos. Entonces, la elongación de toda esta parte
del esófago, ¿cierto? ¿Cierto? Y de la laringe, ¿listo? Faringe, laringe. Entonces la estiramos hacia atrás la cabecita. Ahora hacia adelante. Ahora hacia un lado. Listo, muy suave, ¿no? Muy suave. Y al otro lado. Listo. Ok. Ese es un calentamiento de todo el tracto vocal, ¿listo? ¿Qué otro podemos hacer? Otro que podemos hacer es inflar las mejillas. ¿Listo? Otro que podemos hacer, ¿cierto? Es jugar con los sonidos graves y los sonidos agudos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el sonido agudo de la I. ¿Listo? Voy a acá dejar compartir pantalla para hacerlo con ustedes. ¿Listo? Verlos a los que estamos allí. Vamos a hacer el sonido de la I sostenido. Entonces, hacemos... ¿Listo? Un sonido agudo. Ahora vamos a hacer uno grave. ¿Cuál sería grave? Vamos a hacerlo con la O. ¿Listo? O. ¿Listo? De esta manera estamos calentando la voz. ¿Listo? Otra cosa importante que hay que hacer y es que acá en nuestra carita hay unos músculos. Y esos músculos el músculo que no se mueve se atrofia. Entonces hay que masajearlos, ¿cierto? Para tener una buena vocalización. ¿Listo? Otro de los ejercicios para calentar la voz es, por ejemplo, colocarse un lápiz en la boca y tratar de leer cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, recoge, de esta manera forzamos a la boquita para que pueda vocalizar. ¿Listo? Estos son ejercicios que hacen ¿quiénes? Los cantantes, los actores. Muy bien. Los cantantes, los actores, ¿cierto? Todas las personas que utilizan la voz como instrumento de trabajo, como instrumento de su arte, como instrumento de su oficio. Entonces, esos ejercicios son pertinentes ¿para qué? Para que no haya un cuadro de fatiga cuando hablamos. Sí, a veces como que se nos va la respiración y quedamos como a mitad de lo que vayamos a hablar, ¿cierto? Para que no haya atrofiación en toda la parte del cuello, de los hombros, cuando tenemos esos micos acá, posiblemente tiene que ver con la manera en que estamos realizando nuestro lenguaje oral. La respiración, acuérdense, no es del pecho. Cuando hacemos pausas, por ejemplo, en una coma, en un punto, o simplemente para hacer pensar al otro, a quien estoy hablando, esa respiración debe ser en el estómago, ¿listo? Acuérdense, es llenar la barriguita de aire. La respiración no va acá, va acá, en el diafragma, ¿listo? Ok. ¿Qué más es necesario para este calentamiento de voz? Pues la respiración. Pero hay otra cosita muy importante. Y es la hidratación, muchachos. La hidratación. Entonces,
Para tener un tracto vocal hidratado, ¿sí? Saludable, es necesario al menos tomar 2 litros de agua. Pero no es que uno se va a embuchar los 2 litros de agua, pero sí es al menos tomar una buena cantidad de a poquitos, ¿sí? Como dicen por ahí, para mojar la palabra, ¿cierto? Entonces, estos ejercicios, pues, además de eso, nos van a beneficiar, por ejemplo, en estas alturas que estamos en una cuestión de salubridad respiratoria, pues tener saludable también y con buenas energía nuestro tracto vocal. ¿Listo? Ok. Recibo comentarios, ¿cierto? Respecto a lo que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Les pareció? ¿No les pareció? Veo que hay personas que cantan, ¿sí? Por acá me están diciendo. Y ellos me dirán, ¿cierto? Que este tipo de ejercicios son los más beneficiosos para poder colocar en instrumento. Esto es un instrumento, la voz es un instrumento musical casi, ¿sí? Bueno, entonces, ya como me están preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la clase de lenguaje? ¿Cierto? Es que la voz es el instrumento para el lenguaje oral, ¿sí? Sin voz, pues es muy difícil tener un lenguaje oral, ¿cierto? Y aparte de ello, es sobre todo hacer un lenguaje oral eficaz, eficiente y que nuestra comunicación sea fluida, que genere las intenciones por las cuales yo digo algo. ¿Listo? Que si yo le voy a pegar el grito a algo, a alguien, ¿cierto? No se me vaya la voz en el momento que vaya a decir algo. O los tonos, ¿listo? No tener ahogamiento, todo ese tipo de cosas. ¿En qué espacios? Pues en una exposición, en una presentación formal, en una entrevista, ¿sí? Esto también hace parte del lenguaje, además, corporal, ¿sí? Si nuestra respiración está agitada en el momento de una entrevista, puede generar una idea de inseguridad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, la clase del día de hoy, que es en base pues al lenguaje oral, lo que quiere es dar a entender que la voz es un instrumento para una comunicación eficaz en ese orden de ideas. ¿Listo? Entonces, ya al haber calentado la voz, ¿cierto? Por favor, necesito a un voluntario para Se que salió veamos el del... propósito de la clase. Ah, ok. Lida, si quieres activa tu micrófono. Ah, ok. ¿Dónde está Lida? Lida. Propósito de la clase. Conocer la importancia del lenguaje oral, la forma de hablar de cada uno, sus limitaciones y posibilidades de mejorar. Ok, ¿y esto con qué temas corresponden a la plataforma? Ojo, a los textos y su intención, acuérdese que no todos los textos son escritos, también hay textos orales. La comprensión de ideas en los textos, ¿sí? Entonces, en el momento que estábamos haciendo lo de la respiración, mucha gente entró de pronto tarde a la sesión de clase y decía, venga, ¿y de qué trata la clase? Entonces, ya informando, eso hace tiene que ver con la idea, con la comprensión de ideas de texto. Este texto que de alguna manera es virtual, es dialogado, ¿cierto? Es un texto dialogado. También tiene que ver con que, entendí la clase, comprendí toda la idea del texto que estuvimos dinamizando en la clase. Los códigos verbales, que en este caso sería lenguaje oral, manifestaciones del lenguaje, que ya veremos más adelante la relación entre lenguaje oral y literatura,
y las pautas para comparar diferentes textos. Estos son, lo que hacemos acá es un texto de alguna manera textual, porque tenemos acá pues textos escritos desde el lenguaje oral, desde el lenguaje proxémico, porque estamos a una distancia de la virtualidad, desde el lenguaje corporal, kinésico, ¿cierto? Desde el lenguaje icónico, si estamos viendo una imagen, ¿verdad? Entonces miren que todo esto se interrelaciona. Listo. ¿Para qué entonces el lenguaje oral? Esto es una habilidad lingüística, ¿verdad? ¿Qué habilidad lingüística nos falta acá? Escribir, leer, escuchar. ¿Cuál es la que nos falta? Por favor, díganmelo por el chat o activen, o bueno, levanten la mano. ¿cuál es la habilidad lingüística que nos hace falta en este espacio? Chicos, rápidamente ahí al chat. No. Jenny, hablar. Sí, señora. Entonces, acá, para el lenguaje oral, la habilidad lingüística con mayor énfasis es hablar. ¿Listo? Listo. Ahora bien, ¿cómo hablamos? Pues, hablemos. ¿Listo? Ya hicimos todo un ejercicio de calentar la voz. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una aplicación muy bonita que se llama Dados, que la vamos a compartir a través del chat. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata este aplicativo? Pues son unos dados, ¿cierto? Que, digitales, ¿sí? Hagan de cuenta los que con los que jugamos parques al comienzo de la cuarentena. ¿Listo? Entonces les comparto cómo es esto de los dados. Listo. Entonces, es así la aplicación y lo que hace uno es número de dados 2, por favor. Número de caras 6 y le da uno tirar. Entonces acá me salió 4, 6. ¿Listo? Entonces 4, 6, acuérdense en 4, 6. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para hablar de qué o qué, profe. Pues acá hay una tablita que me va a preguntar algo, ¿sí? Y entonces esa tablita dice 4, 6. A ver, miramos. 4, 6. ¿Qué se te da mejor? Números, arte, música. Entonces yo diré, lo que se me da mejor es la literatura y todo lo que tiene que ver con lenguaje. ¿Listo? ¿Queda clara la instrucción? Sí, o sea, tenemos que tirar los dados y dependiendo del número, ahí respondemos una pregunta. Exacto. Lenguaje oral, pues la idea es que a micrófono abierto, pues participemos, ¿listo? Entonces... Listo. Si quieres, inicio. Miren los dados. O bueno, ¿alguien quiere levantar la mano? Levanten la mano para iniciar la actividad. Tiran los dados, nos dicen los números y pues hacemos la pregunta, ¿listo? Alexandra Jiménez. A ella le salió par de 3. Listo. Algo que te da miedo y ya no. Alexandra, si quieres activar tu micrófono. Listo. Contesta entonces la pregunta. Algo que te daba miedo y ya no. No me acuerdo. No sé si como de pronto hablar con una persona de un rango superior. Ok. Listo, chicos. Gracias, Alexandra. Rápidamente, Bueno, ok. para Lida. Lida dice 4 y 3. Lida, ¿dónde estás? Canción que te pone de buen humor. Listo, Lida, te escuchamos. El vallenato. Eso, muy bien. Che, bien. Listo, Lida. Edilberto, ¿ya me escribiste aquí? No. ¿Qué números te salieron, Edilberto?
5, 3, 5, 3. 8. El 5 de arriba y el 3 Ajá, algo bajando. que harías si no tuvieras miedo. Ahí. Te silencié, Edilberto. 5 y 3. Sí. Algo que harías si no tuvieras miedo. Activa tu Edilberto micrófono. se apagó el micrófono. Ya listo. Ahí. Sí, Algo que haría si no tuviera miedo. Uy, volver a saltar de paracaídas. Es muy perfecto. bacano, pero me da mucho miedo. Listo, gracias, Edilberto. Gracias. Johan, cuéntanos qué número te salió. Soy psicólogo. Johan, te 4 escuchamos. ¿4 y qué? y 5. Ah, mes favorito del año y por qué. Johan, Johan, Octubre. ¿y por qué? Uy, no. No me interesa. Agosto, ¿Y por qué agosto? porque es el día de las cometas. Ah, ok, listo. Gracias, Johan. A ver, hagamos el último. Luz. Luz, activa tu micrófono. Sí, listo, me salió el 6, 3, 3. 3, 3. Ah, ok, el mismo que a Alexandra. Algo que te daba miedo y ya no. Hablar en público. ¿Hablar en qué? ¿En público? Creo que me da muchísimo miedo. Más que miedo como susto, pero ya no. Muy bien, Luz. El Gracias, miedo, Luz. el Listo, miedo Luz. escénico. Le llaman a eso. Listo. Ok, bueno, falta Valentina porque entonces Ah, a ver, rápidamente, rápidamente. Me salió 5 y 4. 5 y 4. Último regalo que has hecho, Valentina. Unos tenis. Bien, bien, bien. Listo. Listo. Ok, queridos. Gracias por sus participaciones. Miren que estuvimos escuchando varias voces y voces muy bonitas, muy lindas. ¿Por qué? Pues porque ya veníamos con un calentamiento de voz, ¿listo? Sin embargo, pues efectivamente a veces que el micrófono, que el sonido, los dispositivos, eh, digamos que en su mayoría a veces no cuesta un poco, ¿no? Cuesta un poco a lo que venía, a lo de la presencialidad. Bueno, pues debido al tiempo, pues vamos a continuar la clase. Yo sé que muchos quieren hablar y participar de nuevo, pero se nos complica un poco. ¿Listo? Igual lo dejamos para otra sesión y en la que podamos hablar también como de esta manera un poco más abierta. ¿Ok? Listo, Tienen Luz. allí la herramienta de los dados, pueden hacerlo en familia. ¿Listo? Ok. Continuamos. Entonces, efectivamente muchos dijimos como que me daba el temor de hablar con personas de otro estrato social o digamos, diferente, ¿sí? De un rango militar, bueno, no sé, hay gente que en verdad asusta, ¿cierto? Y que tiene cierto pavor uno a veces de dialogar o tener un contacto comunicativo con esas personas. Otro es efectivamente el enfrentarse a un número de personas amplio, ¿no? Eso es algo que nos causa mucho pavor, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué hay pues un estudio, ¿sí? De psicología que precisamente no lo referencia acá, pero queda pendiente. Y nos dice, ¿por qué nos cuesta tanto hablar en público? Entonces, eso es una fobia. Y esa fobia se llama glosofobia, que viene del griego gloso, lengua, phobos, miedo. Y se trata del miedo que casi pues todos tenemos al hablar en público.
Y eso no solamente nos pasa a nosotros que no tenemos experticia, muchos que tienen experticia, pues pueden cambiárseles la voz, eso le pasa mucho a los artistas, ¿no? Como que les da el pánico escénico antes de entrar al escenario y les cambió la voz. Y a veces es un desastre el concierto. Entonces no se preocupen que es algo muy genérico, no es que seamos enfermos de glosofobia. ¿Listo? Eh, Nunca se nos ha enseñado pues a hablar en público, siempre como más bien el hablar interpersonalmente con una o dos personas y si son de confianza. ¿Y cuáles son esos tipos de miedo pues que no permite desarrollar pues esos alcances al hablar en público? El miedo al rechazo, el miedo a quedarse en blanco o perder pues el hilo de lo que estoy hablando y el miedo al fracaso, ¿sí? Son los miedos con los que nos enfrentamos cuando sufrimos de eso de la glosofobia. Pero hay un antídoto para eso. Y el antídoto, pues precisamente son los ejercicios que hicimos al comienzo de la sesión. Y además de ello, entonces acá en ese momento voy a tomar una pausa para agüita. Además de ello, ¿cierto? Tener una preparación de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si es una exposición, si es una conferencia, si es una videoconferencia como lo estamos haciendo en este momento, es importante estos pasos. Estudiar el tema, dedicarle tiempo, ¿listo? El segundo, evitar el memorizar, aunque también es cierto que es importante memorizar algunos conceptos o algunas ideas, pero cuando tú estudias el tema y le dedicas el tiempo y entiendes y le colocas los ejemplos de pronto de la vida común, donde vea el tema reflejado en la vida común, en la vida cotidiana, ya lo interiorizo y cuando ya lo interiorizo, pues soy capaz de explicarlo, ¿listo? Practicarlo, hacerlo en voz alta, de pronto delante de un espejo, de pronto frente a una persona de confianza, ¿listo? Eso antes eh, de ir pues al escenario a dirigirte pues al grupo de personas, ¿listo? Durante. Entonces llega el momento de actuar y hay que controlar esos nervios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Respirar. La respiración diafragmática, de la que hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de respiración profunda, hablamos de esa respiración diafragmática. Hacer pausas es importante, porque también las pausas significan algo, ¿sí? Si yo me quedo en silencio, significa que la idea que acabo de decir no va a ir muy ligada a la que viene, ¿sí? Entonces, esas pausas, acuérdense que son las que marcan comúnmente los signos de puntuación, pero cuando lo leemos de manera oral, nosotros debemos determinar dónde van esas pausas. ¿Listo? Mirar al público es importante, aunque sea un poco complejo. El mirar al público también genera esa seguridad que queremos reflejar, ¿sí? Tú no le crees a la persona que no te mira a los ojos, ¿sí? Porque eso genera inseguridad. Si estoy mirando, bueno, eso hay un estudio como que si miro hacia arriba, es que estoy recordando, que si miro hacia abajo, estoy diciendo mentiras, ¿sí? Eso hay todo un lenguaje ahí del lenguaje kinésico, precisamente, del corporal, ¿cierto? Y el mirar al público o centrarse en ciertas personas específicamente o en un punto determinado del público nos ayuda a ese controlar los nervios. ¿Listo? Después de esa presentación, sea exposición, sea videoconferencia, lo que les comento, sea cualquier tipo de presentación, ¿cierto? Tras finalizar, pues es, ¿no? Evaluarlo. Entonces, ¿qué de los errores podemos aprender? Entonces, no, que tengo que subir el tono de voz o tal vez
hacer ejercicios de voz grave porque mi voz es un poco chillona, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, Luris Monar, y yo creo que ustedes ya lo han detallado, y se me dificulta la pronunciación de la doble R, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajar en esos errores, ¿sí? ¿Sí ven? Se me dificulta un poco. Ok, eso es un vicio lingüístico, ¿sí? Y se llama rotatismo. No poder pronunciar la doble R, pues está el feo, ¿no? Las personas que hablan como... Ese también es un vicio lingüístico. Y que diario pues nos toca trabajar en ello para las personas que utilizamos la voz, utilizamos el lenguaje oral como instrumento o herramienta de trabajo. ¿Listo? Otro ítem o tip importante para después de nuestras presentaciones, pedir un consejo. Oye, mira mi presentación allá en YouTube y me dices que puedo mejorar, ¿sí? O, o de pronto alguien que tú le tengas ya confianza, preguntarle sobre cómo le parece. ¿Listo? Ponte objetivos, ¿cierto? No dejes de practicar y de ponerte retos pues en cada una de las presentaciones. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a evaluar precisamente pues la clase. Bueno, ¿cómo estuvo ese lenguaje oral de la profesora Luris Munar? Porque pues hay que aprender también de estos espacios. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte de pronto de lo que estuvieron estudiando, revisando el día sábado? ¿Sí? Que de pronto no esté allí expuesto o que sea importante pues, retomarlo. Podemos hacerlo en este espacio. De hecho, el día sábado vimos más como los conceptos, entonces el discurso, que debería tener un discurso, pero no tanto como los pasos, sino específicamente qué debería tener un discurso que, para que salga bien. Además de que pues él nos planteaba una historia súper trágica, entonces un muchacho que tenía que hacer el discurso de 11 y le salía todo mal y le tocaba irse en Transmilenio y no había escrito nada. Entonces él nos explicaba, pues básicamente eso, solo más centrado hacia el discurso. Ok, más centrada hacia el discurso, o sea, hacia el tipo de texto argumentativo que es el discurso, más no en esas técnicas que debemos de pronto aplicar en el momento de presentarnos en una exposición o frente a un público amplio, es lo que entiendo, ¿sí? Sí, y además, ahora que me acuerdo, pues decía que primero debemos conocernos para saber qué vamos pues, transmitirle a la otra persona, qué le vamos a exponer. Entonces decía que, digamos, en ese tipo de discursos eh, teníamos que iniciar saludando como nuestra personalidad nos lo dijo, que no siempre debía iniciarse, señores padres de familia, directivos, no sé qué, que eso dependía de la personalidad de cada persona, porque si el, no sé, la historia era un cuentachistes, entonces él iba a iniciar para quitarse los nervios él y quitarle como esa perspectiva crítica al receptor, entonces que iniciara con un chiste o con algo que ya como quisiera relajar a las dos partes. Ok, eso lo llamamos los rompehielos, ¿sí? Y esos Exacto. rompehielos son de pronto contar al comienzo de nuestra presentación, contar una anécdota con respecto al tema que vayamos a transmitir o contar un chiste con respecto a eso, ¿cierto? No sé, de pronto de alguna manera también lo tomo acá en la estructura de la clase, ustedes se han fijado esos rompehielos, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero que siempre esté relacionada al discurso que yo ya he preparado, ¿listo? ¿Qué otro aporte? ¿Qué les parece estos tips? ¿Aportan para esas presentaciones? ¿Le falta algo? Cuéntenme, por favor. ¿Preguntas? Yo diría que es esto del pedir consejo o uno grabarse para poder verlo después es muy útil porque uno, bueno, estoy teniendo mucho esta muletilla
o no estoy haciendo, o sea, estoy dando un mal mensaje con las manos porque estoy como todo el tiempo inquieta. Pero yo digo que la clave es saber de lo que uno está hablando. Sí, Y total. Y pues tener el control de la respiración, ¿no? Yo insisto en la respiración y aparte, precisamente algo que tú dijiste, Valentina, y es muy cierto, y es que las muletillas las podemos desvanecer, el y, mm, ¿cierto? Las podemos desvanecer con las pausas. Entonces, en vez de decir la muletilla, pues hacemos pausa. Nadie nos va a juzgar por hacer una pausa. Dices como otro tipo. sí, exacto, es difícil uno como, y en los nervios, ¿no? Los nervios a uno no le dejan parar, uno como que habla y habla y habla y habla y se pasó una hora y no se dio uno cuenta. Efectivamente, listo. ¿Qué otro aporte? Entendimos uno para sí, punto para no. Entendimos la intención de lo que hasta el momento se ha hecho. Uno para sí, punto para no. Háganoslo saber. Ahí en el chat, chicos, todos sí. Hasta el momento, listo. Ok, Gilberto dice, algunas veces uno repite muchas veces una palabra. Exacto, total, como tú ahí. total. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a irnos pues como a la parte histórica. Sebastián, ¿tienes alguna duda? Para que porfa me la expongas allí por el chat, ya que me escribes punto, entonces para que no queden allí las dudas sueltas. ¿Listo? Sebastián, si quieres activar tu micrófono. Listo. Entonces, bueno, la historia del lenguaje pues es mucho más antigua que la de la escritura, ¿sí? Y digamos que de algún modo no hay una teoría, una hipótesis determinada para el origen del lenguaje oral. ¿Listo? Entonces, el lenguaje oral es más antiguo que el lenguaje escrito. ¿Listo? Entonces, no hay teoría establecida, pero vamos a mirar algunas hipótesis teóricas de las que se han desarrollado pues a través del tiempo. ¿Listo? Se sospecha pues que las primeras maneras del lenguaje oral datan de hace 100.000 años y 50.000 años antes del lenguaje escrito. Entonces, si el lenguaje escrito comienza, según entre prehistoria e historia, 30.000 años antes de Cristo, a eso súmele 100.000 o 50.000, entonces es algo bien antiguo, mucho más antiguo, ¿listo? Entonces, hay unas hipótesis teóricas que son las siguientes. La primera, para la mayoría de religiones el lenguaje humano parece tener un origen divino, ¿sí? Es más, se habló en algún momento de esa lengua divina original y llegaron a hacer experimentos, muchos de esos antepasados, con respecto a la búsqueda de ese lenguaje divino, ¿sí? Dado por Dios. En Egipto hubo un faraón de nombre Paxmético y él quiso comprobar en un recién nacido, sí, hace más o menos 2500 años, con niños recién nacidos, alejarlos pues de la sociedad y en un corral, ¿sí? En un lugar pues digamos que establecido para que ellos estuvieran allí y cuidados por una muda, eh, para saber que sin tener ningún roce con ninguna lengua pues de allí, de ese lugar, para saber qué pasaba. Entonces los niños espontáneamente comienzan como a hacer un tipo de sonidos muy parecidos pues a la lengua antigua que se le llamaba frigio en Mesopotamia. Y entonces el faraón concluyó que esa lengua del frigio, que era lo más parecido a lo que los niños emitían, era la lengua divina, ¿sí? La lengua dada por Dios, ¿sí?
Sin embargo, pues más adelante van a haber estudios y al parecer como que los niños lo que hicieron fue simular los sonidos de unas cabras que vivían cerca del lugar, ¿sí? Imitar esos sonidos, ¿sí? Entonces, esa es una hipótesis. Las religiones pues van a apuntar pues a esa hipótesis teórica, el origen divino. Hay una segunda hipótesis teórica y es que los sonidos, se tiene la idea pues de que los primitivos podían hacer imitaciones de esos sonidos naturales que habían a su alrededor, ¿sí? Entonces, cuando pasaba un objeto volando, pues ellos hacían el sonido, simulaban el sonido de ese objeto volando, ¿sí? Si querían referirse de pronto a un animal, pues hacían el sonido de ese animal para referirse pues hacer una relación entre sonido y objeto, ¿cierto? A lo que ellos se referían. ¿Listo? Entonces, esos sonidos van a ser pues como el comienzo de la imitación de esos sonidos, va a ser otra hipótesis del, del comienzo del lenguaje oral. Otra de las hipótesis, que es la tercera, ¿cierto? Va a ser la que tiene que ver con el desarrollo evolutivo, ¿sí? Todo esto de la evolución del hombre, ¿cierto? Y existen pues algunas características que se adaptaron de manera física para que efectivamente pudiéramos producir algunos sonidos. Entonces, todo el tracto vocal, ¿sí? Los dientes, los labios, la boca, la laringe, la faringe, va a estar pues allí en esta reconstrucción, ¿sí? Entre un hombre primitivo, su evolución, acuérdense que hubo toda una evolución del cuerpo, que es la que vamos a ver ya la próxima clase, pero que es otra hipótesis, ¿listo? Y una hipótesis, pues, final, que ya viene a ser un poco más moderna, que es a partir de los lingüistas, y en esto se destaca Noam Chomsky, un lingüista que por cierto aún está vivo, y él va a decir que es una cualidad innata del humano, ¿sí? Que según la cual esta cualidad, pues para poder hablar, entenderlo, es adquirida mediante la experiencia con la sociedad, ¿sí? Pero que nacemos con eso biológicamente, o sea, ya tenemos el chip incluido ya estamos programados para el lenguaje. Nosotros como humanos venimos con el módulo para el lenguaje, con el procesador ya educativo impuesto en nuestro cuerpo para aprender el lenguaje, ¿sí? Y todo esto pues se va a relacionar con las capacidades cerebrales, ¿cierto? Del humano, ¿cierto? Listo. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuál de esas teorías me apuestan? ¿En cuál de estas hipótesis teóricas creen que está el origen del lenguaje? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 3 y 4, en la 1 y 4? Bueno, aunque esas en la 1 y 3 serían como las que habría contraposición. Es que yo digo que si no tiene algún agente externo que le esté diciendo, o pues es que lo que tú hablabas en una clase, uno siempre busca imitar, bueno, cuando es niño. Entonces, si no tienes a quién imitar, digamos, no sé, me genera ahí no sé si vieron la película Mama, que es como de miedo ahí. Se supone que dos niñas fueron criadas como por un fantasma o algo así. Y efectivamente las niñas no hablan, solo hacen ruidos extraños. Entonces ahí es donde yo digo, pues, no creo que todo el mundo, o sea, sí tenemos la habilidad, pero si no hay algo externo que a lo que o sea, que nos incite a aprender el idioma, no sé, creo que yo estoy más con la dos. Ok, listo, va con la 2, Valentina. Hilberto, cuéntanos. Hilberto, si quieres eso. Ya. Profe, yo estoy más con la 1 y la 4. Pues yo lógico que soy creyente, yo creo que por el lado me inclinaría más con la 1 y con la 4 porque igual así de pronto no tengamos el habla, a medida que pase el tiempo,
o a medida de que vamos creciendo, digámoslo así, vamos aprendiendo, vamos teniendo alguna forma de comunicarnos, ya sea con nuestros familiares, con nuestra mamá, que es con nuestro primer ser con el que nos comunicamos, o bueno, y a medida del tiempo vamos a comunicarnos con otras personas. Entonces yo me inclino más por la 1 y la 4. Gracias, profe. Ok, Ok, Humberto, gracias a ti por participar y colocar esta clase en dinamismo. Listo. ¿Qué dicen por ahí por el chat? Porque no veo. Marta Lucía, si no estoy mal, dice que la 4 y la 3. 4 y la 3, sí, podría ser. Esas dos también se relacionan mucho. Igual, digamos que estas son hipótesis teóricas y desde donde las miremos, tal cual como lo dijo Hilberto, si tenemos una perspectiva de pronto creyente respecto como a la religiosidad o no solamente a eso, sino al decir es que el humano es diferente a otros seres, ¿cierto? Y tenemos eso innato, como lo explicaba el compañero, si tenemos eso innato de comunicarnos, sea imitando, hablando, con señas, pero eso va a ser innato, la comunicación. ¿Listo? Ok, queridos. ¿Alguien más? Por aquí en el chat dicen, Jacqueline está con la 2, Juan Diego 4 y 3, Jenny 1 y 3, Lida 4 y 2. Y bueno, Jacqueline dice que está con la 2 porque cuando los niños empiezan a hablar es porque nosotros les enseñamos. Ajá, sí, efectivamente, por imitación y lo que tú decías, Valentina, va a haber siempre un referente al cual los humanos, los pequeños humanos, digo yo, van a querer imitar, y no solamente los pequeños humanos, sino también uno como adulto. Oye, qué chévere habla tal presentador, y trata uno como de imitarlo. A mí me sucede eso con este tema de la virtualidad. Tengo referentes de personas que yo digo, oye, qué chévere se expresa tal persona en tales conferencias, quisiera ser así. Entonces, sí, en todo el aspecto vamos a tener un referente al cual seguir y al cual imitar de algún modo, a nuestro estilo, pero imitarlo. Y eso pasa con el lenguaje. Listo, queridos. Para finalizar, pues entonces mañana vamos a desarrollar esta teoría, ¿listo? Que es como la más cercana a lo que la lingüística le apuesta, ¿listo? No a lo que el URIS le apuesta, sino a lo que la lingüística le apuesta. En desarrollo evolutivo, ¿listo? Entonces, dejamos hasta acá. Gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos entonces el día de mañana, ¿listo? Vale, listo. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Feliz noche. Buena noche.